más que todo a mi Padre Celestial por ese amor tan especial, por permitirnos conocerlo. Hoy le decía a mi esposo que es un diariamente, amarlo. Yo creo que es lo más hermoso que puede Dios darnos y llevar a otras personas a que lo conozcan, a que lo entiendan. Yo le decía a Sara Sofía hace unos días, ¿cómo puede alguien vivir sin Dios? ¿Cierto, hija? ¿Cómo puede alguien vivir sin conocer a Dios? Y nuestra vida es para eso. Ante todo, darle gracias a Dios por su sustento, su amor. Hablábamos con mi esposo lo que es el llamado es algo tan tremendo que traspasa todo, ¿cierto, mi amor? Estábamos hablando ahorita que es mucho más allá de la fuerza de uno, no tiene nada que ver con la fuerza de uno, sino es Dios operando en nosotros para su plan y su propósito eterno. Agradecer al Señor por cada una de las personas que Dios ha ido poniendo en el ministerio para apoyarnos, para estar, por lo menos hoy ustedes ven, si miran todo se ve tan lindo. Hay un equipo de gente trabajando para esta reunión, gente que se ha estado reuniendo hace como 3 meses, verlos con ese amor y esa celebración y esa exaltación al Señor. Y me siento gozosa. Cuando nosotros comenzamos en el ministerio, mucha gente decía en esa época que el pastorado era muy difícil, que se sufría mucho, casi no se decían cosas bonitas, ¿no? Era así como que se sufría mucho, que era muy difícil, que sí. Nosotros empezamos jovencitos, viniendo de 2 familias donde ninguno de los 2 tenía familia cristiana. Éramos los primeros y mi madre hermosa, que también amaba al Señor, recuerdo que muchas veces me decía, si Dios te llamó, Dios te sustenta, Dios te lleva, y hablábamos siempre de eso. Y hoy pues es un gozo poder estar aquí. Y lo más precioso de todo es conocer a Cristo cada día más, entenderlo, amarlo y que otras personas puedan amarlo, conocerlo, crecer en Él, no tiene precio. Eso no hay nada en la tierra que se pueda comparar a eso, a la realidad de Cristo como nuestra vida, como nuestro diario vivir, pero no como esa religión que se vive, sino como el que es. Hay una expresión que mi esposo y yo usamos mucho y es, Dios mío, cuando alguien pasan cosas así y uno dice, Dios mío, no conocen a Dios. Entonces el motivo de la vida de nuestra y de cada uno de ustedes, de cada cristiano, es conocerlo a Él cada día más. Hace 20 años, unos muchachitos, cuando Dios empieza a llamarnos al ministerio, si tú no tienes un patrón a seguir, ¿cierto? Un papá, o ya Jonathan y Sara han visto un ministerio, muchos de nuestros niños que hoy son grandes, ¿cierto? Pero recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, yo no sé cómo ser pastora. A mí me entrenaron para ser médica. Me entrenaron. Pero el Señor fue muy precioso y nos dijo que nos iba a entrenar. Estos 20 años han sido 20 años de entrenamiento. Cada persona que llega al ministerio, cada carácter, cada vida, cada familia, nos hace crecer y nos entrena a nosotros y a ustedes también, porque vamos conociéndolo y vamos creciendo. Muy feliz, agradecida con Dios por el esposo que el Señor me dio. Hoy le decía al Señor, Padre, gracias porque tú lo escogiste para mí. Y siempre declaro sobre las jóvenes y los jóvenes del ministerio, sobre los niños que pueden casarse con la persona que Dios escogió para ellos,
porque Dios tiene un plan y un propósito con estos jóvenes que están aquí hoy, con nuestros niños. Me gozó escuchar a mis muchachitos ahorita cantando, porque esa canción la ensayamos mucho en clase, y verlos a ellos cantar y decir que cuando grandes ellos van a entender que Cristo es el centro de sus vidas, y hablaban con esa propiedad y declarando nosotros cada día sobre esas familias que son para Cristo, porque son nuestros hijos para Cristo, familias enteras, naciones para Él. Tenemos una responsabilidad como padres, no es nada religioso, es conocerlo a Él y que nuestros hijos verdaderamente muestren a Cristo donde quiera que ellos vayan a ir y donde quiera que ellos estén. Amén. Entonces, muy feliz, agradecida con Dios por estos 20 años de ministerio. No me cansaré de darle gracias a Dios. Este año, yo le decía al Señor, este año nos graduamos. Los primeros 20 años fue un grado, pasamos pruebas, fue el año de la prueba fuerte, de los 20 años de ministerio. Creo que pasamos a otro nivel, porque es Cristo el que lo lleva a uno, Él es el que lo trae. Y sé que aquí también hay muchos ministerios y dones ministeriales que Dios usa para edificar los santos. Entonces, agradecida con Dios, gracias por estar hoy aquí, gracias por acompañarnos, gracias por celebrar. Y hoy tenemos una palabra preciosa que Dios quiere hoy darnos. Amén. Sí, aprovechar este tiempo, amados, que realmente ha sido un tiempo maravilloso, como comentaba mi esposa ahorita. Para nosotros estos 20 años de ministerio han representado primeramente un disfrute, aún en medio de quizás una generación que lo que escuchábamos era precisamente eso, que el ministerio era pues lo más crítico, lo más terrible que podía haber. Realmente pues agradecemos al Señor porque para nosotros ha sido un tiempo de plenitud, de disfrute extraordinario, magnífico. No quiere decir esto que no hemos atravesado por situaciones adversas, difíciles, crisis, presiones, pero todo eso hemos entendido que hace parte de un proceso, y es un proceso formativo de nuestro corazón y del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Así es que lo hemos de verdad que disfrutado. Aprovechar este tiempo primeramente para agradecer al Señor por ese disfrute que Él nos ha permitido tener. Más que los 20 años de ministerio, son todo el tiempo que ya llevamos experimentando al Señor, todo el tiempo que llevamos conociendo al Señor, porque sin experimentar al Señor y sin conocerle íntimamente no hay ministerio, no hay ningún servicio que nosotros podamos hacer. El verdadero servicio, y hoy lo vamos a ver, tiene su fundamento, tiene su principio, tiene su cimiento, es en la realidad de conocerlo a Él, de poderle verle a Él cara a cara, como dice la Escritura, a cara descubierta, sin velo. Entonces es en esa experiencia de poder ver al Señor, de poder conocer al Señor, de poder intimar con el Señor, donde realmente tú eres habilitado y eres capacitado para servir al cuerpo, ¿ok? Y desde esa perspectiva, entonces, realmente estamos inmensamente felices, inmensamente satisfechos con lo que el Señor ha hecho con nosotros y con cada uno de ustedes durante estos 20 años. Pensábamos también con mi esposa que es un tiempo muy especial para agradecer a Dios por cada una de sus vidas. No es casualidad, en este planeta creo que ya somos 7,000 millones de habitantes, y que en 7,000 millones de habitantes Dios te permita conocer a uno en particular y te permita conectarlo a una casa local que Él ha establecido y poder conocernos. Eso realmente es un milagro de parte del Señor. Así es que agradecer a Dios por cada uno de ustedes, porque de entre todos los habitantes, imagínense que hay en el planeta, pues a Dios le plació
que las vidas de ustedes con las vidas nuestras se juntaran, se conectaran y poder juntos ser edificados en el cuerpo de Cristo. Así es que es un enorme privilegio para nosotros poder ser sus pastores, sus mentores y poder estar en esta tarea maravillosa de edificación que el Señor nos ha dado. Cada pastor también con los cuales hemos podido compartir en este último tiempo, también es un enorme privilegio que el Señor nos ha dado, pastores, de poder conocerles, de poder compartirles y de poder ser un instrumento del Señor que ayude y colabore en la edificación de Cristo en sus vidas y en sus corazones. Así es que bueno, vamos a entrar a la palabra. Queríamos que, así como ha sido, yo diría que un sello de nuestro ministerio, lo que es la enseñanza, pues queremos celebrar, ¿cierto?, estos 20 años con un seminario. Lo hemos titulado El verdadero ministerio o el verdadero servicio, ¿ok? Entonces vamos a compartir lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. Sí. 2 de Corintios capítulo 2. Vamos a mirar el verso 17. ¿Ya lo tenemos? Ok. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ok. Pablo está exponiendo una realidad maravillosa y está estableciendo que básicamente se estaba dando una dinámica ahí en medio de las congregaciones, y era que muchos estaban falsificando la palabra del Señor, estaban adulterando, estaban cambiando la palabra del Señor. Y él dice, nosotros, número uno, estamos hablando con sinceridad. Y esa sinceridad está basada en que hablamos como de parte de Dios y hablamos ¿qué? Delante de Dios. Y todo esto, por supuesto, lo hacemos, dice él, en Cristo. Quiero que esa expresión como de parte de Dios usted la subraye, y también la otra expresión delante de Dios, porque son dos puntos supremamente importantes y fundamentales para nosotros entender lo que es el verdadero ministerio. Esa expresión como de parte de Dios nos está hablando del punto de origen, ¿okay? Como de parte. En el original quiere decir el punto de origen o el lugar de donde procede el movimiento. El lugar de donde procede el movimiento o donde procede la acción. En otras palabras, lo que Pablo está reconociendo es que definitivamente es de Dios de donde proviene todo. Es de Dios de donde se origina absolutamente todo. ¿Ok? Cualquier cosa que nosotros podamos ser útiles en el servicio o en el ministerio, lo que Pablo está diciendo es, no tiene la procedencia de nosotros, sino que tiene la procedencia como de parte de Dios. Por tanto, él está identificando ese principio, está identificando esa realidad y está reconociendo que Dios es la fuente, que Dios es el origen, que Dios es el punto de donde todo movimiento o toda acción que nosotros podamos desarrollar que vaya realmente a sumar en la edificación es algo que proviene de parte del Señor. O sea, no proviene de parte nuestra. Por tanto, esto entonces nos posiciona en una realidad maravillosa, amor, y es que el ministerio no es algo humano. Sí. ¿Ok?
El ministerio proviene de Dios. El ministerio proviene de Dios, tiene su origen en Dios, no tiene un origen en el hombre, no tiene un origen en nuestra propia humanidad, no tiene un origen en nuestra propia fuerza. No es uno el que decide, yo voy a ser un ministro del evangelio o yo ahora voy a ser un servidor del evangelio. No, no, no. En lo más mínimo no se trata de eso, sino que absolutamente se trata es de que el origen es divino, el origen es en Dios, ¿ok? Y luego la segunda expresión es, ¿cómo qué? Como delante de Dios. Esa expresión, delante de Dios, traduce la cara de Dios. La cara de Dios. Esa expresión que está usando el apóstol ahí, delante de Dios, es la cara de Dios, el rostro de Dios. Entonces, ahora se conecta algo muy interesante, porque está hablando como de parte de Dios y ¿qué? Y delante de Dios. Pero ese delante de Dios es la cara de Dios, es el rostro de Dios. En otras palabras, lo que Pablo está queriendo decir es, todo lo que nosotros estamos desarrollando y todo lo que nosotros estamos ejecutando en el ministerio tiene su origen porque estamos viendo la cara de Dios. Estamos viendo el rostro del Señor. Estamos viendo el aparecer de Cristo en nuestros corazones. Sin ver a Cristo, sin ver al Señor, sin aparecer del Señor en nuestros corazones, no hay ministerio. ¿Ok? No hay ministerio. Por tanto, vemos en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 6. Vamos a buscarlo. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y miremos lo que dice ahí la Escritura. 2 de Corintios 4, verso 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas que resplandeciese la luz es el que ¿qué? El que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones. Diga, ahí se origina todo. Ese es el punto de origen de absolutamente todo. Él resplandece en nuestros corazones. La vida que es Él llega a ser en nosotros la luz de la vida. Resplandece, ilumina nuestros corazones y nos dice para qué lo hace. Sí. ¿Para qué resplandece el Señor? Dice, para iluminarnos. ¿El qué? El conocimiento de qué? De la gloria. De la gloria. Ojo, el conocimiento de la gloria de Dios. Pero ese conocimiento de la gloria de Dios solo se encuentra en la cara de Cristo. Solo se encuentra en el rostro de Cristo. Entonces, la voluntad del Padre, el deseo del Padre, es que Él quiere enseñarnos su gloria. Y Él quiere impartirnos esa gloria en nosotros para que cada uno de nosotros podamos exhibirla, podamos mostrarla, que esa gloria pueda ser ¿qué? Manifestada en nosotros. Pero la única forma para que esa gloria se pueda manifestar es que nosotros podamos ver en la luz de Dios la cara de Cristo, el rostro de Cristo. Y por supuesto que no estoy hablando ni de un ver natural, ni de una cara natural. Cuando la Escritura nos habla de la cara de Dios, de la cara de Cristo, lo que nos está hablando es la vida, la naturaleza, la esencia, el carácter,
la autoridad, la fe, la obediencia del Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros debemos ver, pero es algo que no se ve naturalmente. Es algo que solo se ve que por el Espíritu, pero lo tenemos que ver desde nuestra alma y desde nuestro ¿qué? Corazón. Es este ver continuo y constante desde nuestra alma y desde nuestro corazón lo que produce que nuestra alma va siendo transformada. Pero va siendo transformada a la imagen que ella está viendo. ¿Quién es la imagen que ella está viendo? Cristo mismo. Entonces nuestra alma empieza a ser formada a la imagen de Cristo. Y cuando ella empieza a ser transformada a la imagen de Cristo, entonces esa transformación no se queda solo interiormente, sino que exteriormente se hace visible, exteriormente se expresa, se exhibe. Y eso entonces es lo que empieza a manifestar a Cristo en cada uno de nosotros. Sé que podemos resumir, mi amor, que nuestro ministerio, servicio, puedes decir tú, liderazgo, llamado, inicia con un ver. Dile a tu hermano, inicia con un ver, un conocer al Señor Jesucristo. Dile a tu hermano, un conocerlo. En la medida que Él ilumina entonces nuestro entendimiento y resplandece, dile a tu hermano, y resplandece en nuestros corazones. Amén. Definitivamente es así. Si ese ver del Señor no está en nosotros, no hay absolutamente nada. Vamos a Éxodo, capítulo 2. Éxodo, capítulo 2, versículo 11. Éxodo 2, verso 11. A ver, rapidito aquí en audiovisuales. Sí, del 11 al 14, Éxodos. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Amado, recuerde un principio. Absolutamente todo lo que está escrito, no está escrito por casualidad. ¿Ok? Cada pasaje que usted encuentra escrito en el Antiguo Testamento está perfectamente diseñado por Dios para traernos una imagen, para mostrarnos algo. Recuerde que todo el Antiguo Testamento es un cuadro, es una pintura, es un testimonio, ¿ok? Es una sombra, es una figura ¿de qué? De una verdad espiritual que el Señor quiere que enseñar o ministrarnos. Este pasaje es bien interesante porque nos empieza a mostrar realmente mucho de lo que nosotros hemos entendido como ministerio o mucho de lo que nosotros hemos entendido como servir a Dios. Punto 1. Vamos a ir al primer verso, que es el verso 11 que estábamos leyendo, Éxodo 2, verso 11. Dice: en aquellos días sucedió que crecido ¿qué? Ya Moisés. Crecido ya Moisés. Es decir, esto no pasó cuando Moisés era un niño, ¿ok? Ni siquiera cuando Moisés era un adolescente, sino que ya Moisés estaba ¿qué? Avanzado en edad, ya Moisés estaba crecido. De hecho, pues dicen los teólogos que aproximadamente podría tener el hombre cerca de 40 años a estas alturas, o sea que no era ningún muchacho, ya era un hombre maduro. Entonces, cuando ya él estaba crecido, dice que salió ¿a qué?
a sus hermanos. O sea que es bien interesante porque lo que nos está mostrando el texto es que nos está diciendo que Moisés consideró, dígale al que está a su lado, consideró que ya estaba listo. Él consideró que él ya estaba listo. ¿Cierto? Como muchas veces nosotros consideramos que ya estamos listos. ¿Eh? Ya estamos listos, claro que sí. Ya lo sé todo. ¿Ya? Entonces él consideró que ya estaba listo y salió a sus hermanos. Escuche, y los vio. Subraya esa palabra. Los vio. ¿Los vio en qué los vio? En sus duras tareas. ¿Ok? Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Ya está viendo el cuadro? El hombre dice, ya estoy crecidito, ya estoy ¿qué? Listo, salgo a ver a mis hermanos. Y cuando el hombre empieza a ver, diga el ver de Moisés. El ver de Moisés. Cuando él empieza a ver, según su ver, wow, empieza a verlos en duras ¿qué? Tareas. Pero además de eso, hay un cuadro que empieza a ver. Y es que un egipcio está golpeando, maltratando. ¿A quién? A su hermano. A uno de sus hermanos. Versículo 12. Antes de seguir, entonces, permítanos establecer que lo que resalta el verso 11 es, número 1, Moisés está considerando que ya estoy listo. Ya llegó ¿qué? Mi tiempo. ¿Ok? Y nosotros necesitamos entender, escúchame, que nosotros no definimos cuándo estamos listos. Amén. Porque el punto de origen no somos nosotros. Si nosotros fuéramos el punto de origen, si nosotros fuéramos el punto donde se origina la acción, entonces podríamos decir, ya estamos listos. Pero como no somos nosotros, ¿quién es el punto de origen? ¿Ah? El punto de origen es Él, el Señor. Entonces, quien dice cuándo estamos listos es el Señor, no somos nosotros. Entonces ya él entendió, él pensó ahí, ya estoy listo, voy a arrancar. Y lo segundo es que Moisés empieza a visualizar según su propia vista lo que estaba aconteciendo. ¿Ok? Es una de las cosas que usted y yo debemos de cuidarnos. O sea, vio con sus propios ojos. Vio con sus propios ojos. Y cuando digo debemos de cuidarnos, no es que usted lo va a hacer en sus propias fuerzas, sino el cuidarse consiste en estar siempre en esa sensibilidad con el Espíritu, para en esa comunión con el Espíritu, pedirle al Espíritu que sea Él guiándonos todo el tiempo y que no vayamos a cometer esos mismos errores, ¿ok? De empezar a juzgar las cosas según qué, según nuestra propia vista y según nuestros propios ojos. Verso 12. Entonces miró a todas partes. Vio la escena y cuando vio la escena, ¿qué hizo? Miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató, Viendo que no se veía, que nadie lo veía. viendo que nadie lo estaba viendo. Él dijo, wow, este momento realmente me lo puso el Señor. Nadie me está viendo como... ¿Ah? Esta oportunidad a mí me la puso el Señor. Y entonces mató ¿a quién? Al egipcio. ¿Y qué hizo? Y lo escondió en la arena. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos ver aquí, amado? En este versículo 12. Claramente, que Moisés ahora ya no solamente considera que está listo y no solamente empieza a juzgar según su propio ¿qué? Ver, sino que ahora decide tomar acción. Y Moisés dice, yo voy a servir. O sea, en sus propias fuerzas. En su propia fuerza. Voy a servir a la causa. Voy a servir a mis hermanos. ¿Ah?
Y cuando yo veía esto, yo decía, Señor, qué tremendo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido cabezones en pensar que al hacer X cosa o X otra, según nuestros propios criterios, nosotros estamos sirviendo a nuestros hermanos? Y no estamos sirviendo absolutamente nada. Lo que estamos es causando más líos y más complicaciones. Entonces, él tomó la decisión, ¿ok? Porque empezó a ver que golpeaba. Dice que la decisión que tomó fue que mató. ¿A quién? Al egipcio. Mató al egipcio. Pero él lo mató porque revisó, y cuando revisó, ¿qué pasó? No vio a nadie, dice, coroné. Serví de la manera que tenía que servir. Este llamado que el Señor me ha hecho ha sido algo glorioso, poderoso. Es impactante. Lo que yo soy, Moisés, eso es una cosa extraordinaria. Llego, acabo, resuelvo, quito, mato, hago de todo. Y al día siguiente salió y ¿qué? Salió y ¿qué? Y vio, subraya otra vez, vio. Porque sigue vigente el ver de Moisés. Lo que sigue vigente es el ver de Moisés. ¿Lo estamos viendo ahí? Y al día siguiente salió y vio. ¿A quién? ¿Y qué hacían los hebreos, amor? A dos hebreos que reñían. Los peleaban. dos hebreos reñían. Los dos hebreos peleaban. Note que este es un detalle que no se nos puede pasar. La primera pelea que vio, ¿quiénes eran los participantes? Era un egipcio y un ¿qué? Y un hebreo. Y la posición de él es, voy a resolver esto a favor de mi pueblo. Pero ahora, cuando sale al día siguiente, otra vez ve. ¿Pero qué ve ahora? Ve una pelea también, una riña, pero ¿entre quién es la riña? Dos hebreos. Ahora es entre dos, pero de su propio pueblo. ¿Ok? Y vio que uno maltrataba ¿qué? Al otro. Y dijo al que maltrataba al otro, hey, ¿por qué golpeas a tu prójimo? 14. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre qué? En otras palabras, a ti nadie te ha llamado a este asunto. Eso fue lo que le dijeron. A usted nadie lo ha llamado a este asunto. No se meta en esto. Pero la situación se le puso más complicada. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés, ¿qué pasó? Tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Tanto que yo miré y dije, no hay nadie. Y resulta que me tenían chequeadito. Amado, la historia es muy rica porque el cuadro que Dios permite que se pinte es extraordinario. Nos muestra una infinidad de cosas. Número uno, tanto Moisés como sus hermanos se encontraban en un lugar que se llama ¿cómo? Egipto. La traducción de Egipto es Seol. Seol es el lugar donde habitan los muertos. ¿Ok? En otras palabras, por eso que usted escucha que la gente dice, egipcio significa muerte, muerte. Sí, porque egipcio es el lugar donde habitan ¿qué? Los muertos. Así fuese en sombras o en figuras. Lo que Dios nos estaba diciendo y lo que Dios nos estaba anunciando es, todo lo que se encuentra ahí en este momento está muerto. ¿Ok? Y desde un ámbito de muerte y estando muerto, no se le puede servir a Dios. No se puede servir al propósito de Dios. ¿Ok? Lo otro que ya lo hemos visto, Moisés trató de servir fue en sus propias fuerzas. En sus propias fuerzas, en su propio ver, en su propia perspectiva, la clásica expresión de la carne. En su propia habilidad. En el yo funcional en de el noche, yo.
en oscuridad. En conclusión, ¿qué podemos aprender tú y yo de esta escena? Lo que podemos aprender tú y yo de esta escena es que el servicio no tiene nada que ver con tú o mí o nuestra habilidad. No tiene nada que ver con tú o nuestra capacidad. No tiene nada que ver con nuestra inteligencia. No tiene nada que ver porque yo estoy o estamos más aventajados que el otro. Yo tengo más experiencia que el otro. O yo sé más la Biblia que el otro. O yo conozco la interpretación de unos pasajes que el otro no conoce. O sí tenemos más ventaja. O tenemos mayores recursos. O vamos a empezar a hacer tal situación o tal otra. No. El ministerio y el servicio no tiene nada que ver Con lo humano. con la habilidad nuestra. Sí, con lo No tiene humano, nada natural. que ver con lo humano. Esto es lo primero que nosotros debemos aprender de esta situación. Porque si no lo aprendemos, ese mismo error que cometió Moisés hace cuántos años, imagínense. Póngase a tirar cuenta cuántos calendarios han pasado. Y después de todos esos calendarios, que usted y yo vayamos a cometer ¿qué? El mismo error. Pensando que si nosotros hacemos algo en nuestra propia capacidad, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia inteligencia, en nuestros propios recursos, entonces vamos a alcanzar o vamos a lograr un éxito. Oído, aunque tengamos la mejor intención. ¿Usted sabía que Moisés no tenía una mala intención? Sí. Moisés tenía una buena intención. ¿Cuál era la buena intención de Moisés? Yo quiero ayudar ¿a qué? A mi pueblo. Pero es que en la carne uno no ayuda a nadie. Es que desde nuestra propia humanidad nosotros no ayudamos a nadie. Desde nuestra propia humanidad, fuerza, es infructuoso todo lo que hagamos para el reino. Así es. Total. Así es que el intento del corazón de Moisés en ayudar al pueblo no le sirvió, absolutamente de nada. Amén. Dígale al que está a su lado, el intento tuyo tampoco. Sí, no vayas a pensar que humanamente tú eres mejor que Moisés. ¿Ok? Somos hombres mortales, igual que lo fue que Moisés, y no hay nada que tú o yo podamos hacer, ¿ok? En nuestra fuerza o capacidad humana que le vaya a traer beneficio a alguien, ¿ok? Por tanto, debemos entender que no servimos o no ministramos según la carne, Amén. sino que todo nuestro servicio o toda nuestra administración debe proceder, diga proceder, como de parte de Dios y delante de Dios. Amén. Vamos a ir a Éxodos, ahora capítulo 2, pero versículo 23 al 25. Éxodo 2, del 23 al 25. Antes de continuar ahí, amor, permítame resaltarle que creo que uno de los grandes impedimentos o situaciones difíciles, adversas que nosotros tenemos, sobre todo en el ministerio, es que tenemos que estar muy atentos de no tratar de ser nosotros. Porque creo que una de las tentaciones más visibles que siempre nos llegan a nosotros es tratar de nosotros, en nuestras propias fuerzas, querer hacer, querer resolver, ¿ya? O querer construir algo. Ahora usted lo lleva a su diario vivir, o sostenerlo igual. Usted lo lleva al diario vivir de ustedes y es exactamente lo mismo. ¿Ok? Exactamente lo mismo. Debemos de ser muy conscientes de esto, de que no se trata de que nosotros queramos hacer tal cosa o tal otra, o de que yo en mis propias fuerzas, o de que yo en mi humana sabiduría lo voy a hacer y en mi humana sabiduría lo voy a lograr. No, es exactamente igual en la vida diaria como en el ministerio. Todo, absolutamente todo en nuestra vida tiene que nacer del principio como de parte
de Dios y delante de Dios. No se trata de nosotros, se trata de ¿quién? De Él en nosotros. Pasó el tiempo. Recuerde, Moisés se fue huyendo, Antes de eso, salió. me acuerdo ahora, nosotros comenzando el ministerio en una reunión de pastores. Teníamos como, yo creo que como primer año y medio de casados y del ministerio. Jonathan estaba bebé y había una reunión de pastores que habían venido de diferentes ciudades de Colombia, no sé si tú te acuerdas. Entonces, en medio de la reunión, ahora me acordó el Espíritu Santo, un pastor dijo, no, Pastor Arnold, usted está hecho porque, bueno, usted se retiró del trabajo, pero la doctora lo va a mantener. Entonces, yo estuve en la reunión, cuando yo salí, recuerdo ese día que yo oré, llegué a la casa y le dije, ay Señor, mañana voy a renunciar. Pero prepara a mi esposo porque yo no quiero que se diga nunca que yo sustenté un ministerio. Si tú nos llamaste, tú nos sustentas y le muestras a ellos que fuiste tú el que nos llamaste. Yo me acuerdo mucho de eso porque se estaba viendo como en la fuerza de uno y fue muy lindo renunciar en ese momento a la medicina y decirle a mi esposo, aquí estoy, renuncié al trabajo, si Dios nos llamó, Dios nos sustenta, renuncia. Y tú renunciaste, ¿te acuerdas? Ya llevábamos tres años en el que tú estabas de visitador médico y renunciaste. Yo pienso que ahí fue un proceso muy duro, pero un proceso en el que tú ves a Dios en tu día a día. Y que hoy en día cuando yo le hablo a alguien de que yo sé lo que es eso, porque yo pasé por muchas cosas así, pero muy lindo. Yo muchas veces en reunión de mujeres les comentaba a las hermanas que mi mamá llegaba al apartamento y yo no la dejaba que entrara a la cocina para que no abriera la nevera. Porque mi mamá enseguida me iba a decir, una carrera tan cara como esa, esto, tú puedes salir y puedes ganar tanto. Y yo recuerdo que le decía siempre al Señor, Señor, si esto no es lo que tú nos llamaste a hacer, facilito, esto se nota muy rápido. Y él está en una multinacional, vuelve a una multinacional a trabajar y yo vuelvo a ejercer la carrera. Pero si tú nos llamaste, que no sea el ver natural y que podamos caminar como unos que tú has llamado. Que podamos un día decir verdaderamente nosotros en nuestro corazón, él y yo como llamados al ministerio y al servicio, tenemos la certeza que Dios nos llamó. Y fue muy lindo, ¿no, mi amor? Porque fue un proceso de Dios mío, porque teníamos un bebé al que había que comprarle pañales todos los días, había que comprar ¿cuántos tienen bebés aquí y saben de qué estoy hablando? Fernando, leche, pañales y la responsabilidad en el hombre, ¿cierto? Entonces, ahora me acordaba el Señor esa escena y doy gracias al Señor porque, bueno, por todo eso es necesario pasar. Amén. Sí, recuerdo ahora que mi esposa trae eso a colación, que fueron momentos bastante difíciles, también con mucha inexperiencia. Estábamos recién casados apenas, pues necesitábamos crecer en muchísimas áreas. Y yo decido renunciar, primero porque era casi que imposible mantener un horario como el que teníamos dentro de la visita médica, que era muy exigente, y realmente pastorear. ¿ya? El hospital también son muy exigentes. Y entonces, pues yo renuncio, organizamos un poco las finanzas, y cuando yo renuncio, organizo las finanzas, pues en mi propia mentalidad, algo parecido a Moisés en ese momento, sí. Yo digo, bueno, Señor, yo pienso que ahorita ya pasaron unos mesecitos, sí puedo volver a trabajar, y ahora sí puedo organizar mucho mejor el tiempo, y empiezo a meter hojas de vida yo en todos esos laboratorios multinacionales. Y yo decía, no, esta hoja de vida que yo tengo, esto es una cosa extraordinaria. Eso nada más que yo la meto y me empiezan a llamar. Y era lo natural, digamos, una hoja de vida extraordinaria, porque venía a estar trabajando 3 años, no sé si Gabriel tú te acuerdas, en uno de los laboratorios. En ese momento, este laboratorio era el número 1 en el mundo. Entonces, al ser el número 1 en el mundo y llevar más de 3 años ahí, todos los gerentes se peleaban para que él se presentara. Y pasaba todas las entrevistas
y pasaba y él me decía, me van a coger. Yo me metí al cuarto y otra vez hablando con el Señor y le decía, Señor, si lo cogen, necesitamos nosotros continuar aquí en el ministerio. Si lo cogen, y entonces de pronto, ¿cierto, mi amor? No, me van a llamar, ya me van a llamar, una entrevista perfecta, todo salió muy bien, nada. ¿Sí? ¿Así cuánto tiempo? ¿Como un año? Sí, fue mucho tiempo, fueron un año. muchísimas entrevistas. Yo creo que ya me gradué de ser el número 1 en las entrevistas, pero al que nunca cogían. Terminaba como número 1 en todos los procesos de selección. Hasta que un día entendimos, sí, estábamos en el balcón del apartamento donde vivíamos allá en Los Nogales, entendimos que Dios nos habló de una forma muy, muy clara y nos dijo, es que no te tengo para eso, ya te tengo para que estés en el ministerio y para que aprendas realmente lo que es esto y aprendas a servir. Entonces, a partir de ese momento realmente empezamos a reposar y a creer que Dios era fiel y suficiente para sostenernos y para sustentarnos en el llamado que nos había hecho. Y pues de eso pues ya hay una evidencia de 20 años, ¿ya? Donde hemos visto ese sustento y ese respaldo del Señor. Bueno, cerramos ese paréntesis. Vamos a Éxodo 2:23, del 23 al 25. Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y ahora vamos al verso 1 del capítulo 3, por favor. Verso 1 del capítulo 3. Verso 1. Del capítulo 3 de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Alguno nomás? Ok, sí. Entonces, vamos a volver otra vez a Éxodo 2 del 23 al 25, porque quiero que observemos lo siguiente. Éxodo 2, versículo anterior que estábamos leyendo, del 23 al 25. Ya recuerde que ha pasado tiempo. Sí, Moisés salió cerca de los 40 años. Ya ha pasado bastante tiempo. Ya Moisés se ha casado. Ya Moisés tiene 2 hijos. Ha pasado ya bastante tiempo. Aproximadamente se considera que han pasado 40 años. O sea que a estas alturas ya tenemos a un hombre que tiene ¿qué? 80 años. Dígale al que está a su lado, 80 años. Escuche, y aquí a los 80 años es cuando va a empezar el verdadero ministerio. Ya está casado, de este hombre. Los 2 hijos, ya está. A los 80 años va a empezar el verdadero ministerio. Aconteció que después, mire cómo lo dice. ¿De qué? De muchos días. ¿Aconteció qué? Que después de muchos días. Amado, cuando la Biblia a usted le dice muchos días, son años. Empieza a tirar décadas sobre décadas. Muchos días. Murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel, ¿qué hacían? Gemían a causa de ¿qué? De la servidumbre. A causa de la servidumbre. Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de ¿qué? De su servidumbre. De su servidumbre. Ya esto estaba perfectamente diseñado por Dios. Porque esto era exactamente lo que Dios le había hablado a Abraham. ¿Recuerda? Dios le había dicho a Abraham, Abraham, tu descendencia va a ir a una tierra donde va a ser esclava durante 400 años, pero al final de esos 400 años, yo los sacaré de ese lugar y los sacaré con plata y con oro. ¿Ok? Mire entonces verso 24. Y oyó Dios ¿qué? El gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Quiero que veamos en lo que habíamos leído anteriormente con lo que acabamos de leer ahora. ¿Qué diferencia vemos nosotros? ¿Ah?
que ahora Dios está viendo y Dios está oyendo. ¿Qué podía ver Moisés a estas alturas? ¿Qué podía oír Moisés de los egipcios a estas alturas? Nada. Pero ahora quien oía era ¿quién? Dios. Ahora quien veía era ¿quién? Dios. Versículo 25. Y miró. Ya no es el ver de Moisés. Ahora es el ver de Dios. ¿Sí ve la diferencia? Ahora ya no es el ver de Moisés. Ahora es el ver de Dios. Miró Dios a los hijos de Israel y ¿qué? Y lo reconoció Dios. Ahora sí vamos al verso 1 otra vez del capítulo 3. Entonces ya aquí cambia el panorama. ¿Por qué? Porque ahora todavía no hemos visto, pero ahora vamos a ver que Dios le hace a Moisés un llamado. Pero lo que quiero afirmar es que el llamado nuestro, el servicio nuestro y el ministerio nuestro no se origina porque tú veas cosas. No se origina porque tú veas una necesidad. No se origina porque yo vea un faltante que hay. No, porque nuestro ver aquí no interesa. Aquí lo que interesa es el ver de Dios. ¿Ok? Amén. Y no el ver de nosotros, sino que el ver de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través de ¿dónde? Del desierto. Del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Recuerda que estamos manejando tipos, sombras, figuras. Pero qué interesante que Moisés llegó a un lugar y el lugar es llamado ¿cómo? Monte de Dios. Monte de Dios. Verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esa expresión, el ángel de Jehová, usted la ve muy repetida en el Antiguo Testamento, en varios lugares. La idea de esa expresión, el ángel de Jehová, es que apunta a la teofanía de Dios. ¿Ya? Una teofanía se considera la aparición visible y comprensible de Dios para con los hombres. La pueden ver, la pueden identificar. Aún en ese tiempo con una vista ¿qué? Natural, la podían ver, la podían palpar. Entonces, literalmente Dios se le aparece a Moisés, pero se le aparece a Moisés en medio de ¿qué? De una zarza, como una llama que está ardiendo de entre la zarza, ¿ok? Lo que a Moisés le llama la atención es que la zarza empieza ¿a qué? A arder en fuego, pero la zarza no se quema, no se consume. Entonces eso le llama la atención. Verso 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Qué interesante. ¿Cuál fue la conclusión de Moisés cuando vio? Iré yo ahora y veré esta grande visión. Él ahora quería ver una grande ¿qué? Visión. La grande visión que iba a ver Moisés, ¿con qué se relacionaba? Con la llama que ardía. Ok, pero la llama que ardía era algo figurativo. ¿Quién era quien se estaba apareciendo en la llama que ardía? ¿Quién? Dios en su teofanía, el ángel de Jehová. La grande visión que Moisés va a ver, ¿qué es o quién es? ¿Quién es la grande visión o qué es la grande visión que Moisés va a ver? Es Dios mismo. Es Dios mismo. Aunque fuesen tipos, aunque fuesen sombras, pero la realidad que se estaba gestando y que se estaba generando era que Moisés estaba viendo ¿a quién? A Dios. Moisés estaba viendo a Dios mismo.
Y es a partir de ese principio, diga, a partir de ese principio, A partir de ese principio. donde el verdadero servicio y el verdadero ministerio se genera. Amén. No existe ningún ministerio, ni existe ningún servicio que pueda ejecutarse sin ver al Señor. Amén, así es. Porque el servicio y el ministerio están conectados y relacionados. Es con la experiencia y vivencia de ver al Señor para ser testigo de Él. En el servicio y en el ministerio, uno no ministra nada de uno. En el servicio o en el ministerio, uno no dispensa nada de uno. Todo lo que se dispensa, todo lo que se ministra y todo lo que se sirve es de parte de Dios y delante de Dios. Amén. Versículo 2 o versículo 3. Entonces Moisés dice, ahora yo iré y veré que esta grande visión, ¿por qué causa la zarza que no se quema? Siguiente. Verso 5, a ver. Léelo, amor, verso 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Qué interesante. No te acerques. ¿Quita qué? Tu calzado de tus pies. Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora Moisés no estaba en Egipto. Ahora Moisés estaba ¿dónde? En tierra santa. ¿Ok? ¿Quién es la verdadera tierra santa en la que tú y yo estamos? Cristo, amén. Eso era una sombra. Amén, así es. Eso era una sombra. Pero Dios le quería enseñar a Moisés que el origen de lo que Dios iba a hacer, no Moisés iba a hacer, Dios iba a hacer. Moisés era el instrumento de Dios para hacerlo. Moisés tenía que entender que como instrumento él tenía que partir desde un ámbito o desde una tierra que no era donde él estaba, sino era la tierra de Dios. Recuerda el monte donde él estaba, ¿cómo se llamaba? El monte de Dios. ¿Ok? Y es una representación para nosotros que todo nuestro ministerio tiene que proceder de Cristo. Amén. Si nosotros no estamos en Cristo, ¿a quién le servimos? A nadie. ¿Y qué ministramos? A nosotros mismos nada más. Pero no podemos ministrar nada de Él. Vayamos al verso 13, por favor. Verso 13. Versículo 15. 13 al 15. Sí. Hay que darle como unas vitaminas al computador. Está como demasiado lento. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito. Perdón, amados. Es que es, amado, el mismo capítulo, solo que es el verso es que 13. dice 13. No, Es el capítulo Éxodo es el 3, donde el mismo 3, estamos. del 13 al 15. Sí, ese es otro. Es Éxodo 3, del 13 al 15. Ahí mismo donde estábamos, solo era subir unos pequeños versículos. Verso 13. Ahí. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel:
yo soy me envió a vosotros. 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Mira, amado, qué maravilloso esto, porque hay muchas cosas, demasiadas cosas envueltas. Ahora, el que empieza a ver la condición de los hijos de Israel, ¿quién es? El que empieza a oír el clamor, ¿quién es? ¿Quién es el que llama a Moisés? Dios. ¿Con qué empieza el llamado? ¿Con qué? Con el ver de Dios. El llamado Moisés lo empieza viendo al Señor. Así sea viéndolo como el ángel de Jehová en una ¿qué? En una zarza que está ardiendo. Una llama encendida pero que no ¿qué? No se consume. En una tierra que es santa. Pero a partir de ahí es donde empieza ¿qué? Empieza el llamado de Moisés. Qué interesante. Ahora ya no es el ver de Moisés el que está envuelto. Ahora no es el oír de Moisés el que está envuelto. Ahora es el ver de Dios el que está envuelto. El oír de Dios el que está envuelto. Amén. Amén. Diga, no tiene nada que ver Moisés en la historia. No. Ahora es Dios el que tiene que ver en la historia. ¿Ok? Eso es algo que nosotros necesitamos entender, porque es fundamental en el verdadero servicio y es fundamental en el verdadero llamado. Nos hemos dado cuenta, cuando Dios empieza a enseñarte esta realidad, que muchas de las cosas a las que nosotros llamamos servicio a Dios, no ha sido ningún servicio a Dios. Ha sido nuestra intención y nuestro mejor deseo de hacer algo para Dios en beneficio de los demás. Pero no tiene nada que ver con el verdadero ¿qué? Servicio a Dios. Porque ¿dónde empieza el verdadero servicio? En el verlo a Él. Rapidito, Éxodo 3, verso 7. Y luego vamos ahí mismo al verso 12. Éxodo 3, 7 y Éxodo 3, 12. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Mire qué claro es, déjelo ahí en el 7, mire qué claro es la expresión. Verso 7, por favor. Bien he que. He visto. ¿Es qué? He visto. Subraye eso. Es el ver de Dios. Bien he visto. No era Moisés el que estaba viendo. ¿Quién era el que estaba viendo? Dios. Dios era el que estaba viendo. Yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído ¿qué? Su clamor. Su clamor. Verso 12. 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Wow, mire qué maravilloso, amado. Hermoso. Cuando es el envío de Dios, el fundamento de nuestro servicio y de nuestro ministerio. Ve, porque yo estaré contigo. Pues claro, el que te envía es el que te respalda. ¿Cierto? Si nosotros nos enviamos solos, pues solo tenemos que ¿qué? Que resolver. Ya, pero si tenemos la garantía que no estamos yendo solos, porque fue que a nosotros se nos dio el arrebato de ir, sino que estamos yendo porque Él nos ha ¿qué? Enviado, entonces sabemos que Él está ¿qué? Con nosotros. La clave está ¿Okay? en que sea Él el que nos llame. Él el que nos llame. Y tener la garantía que como Él es el que nos ha llamado, Él es el que nos ha enviado, Él está con nosotros. Si Él está con nosotros, lo tenemos todo.
Esa es la garantía que tenemos. Él está con nosotros. Y cuando eso pasa es extraordinario. Porque mucha gente empezó con nosotros hace 20 años y ya hoy no están. Pero Dios sigue estando con nosotros. Esa es la garantía, que Él está con nosotros. Muchos pueden ir, venir, ya algunos eran de 8 años, ya tienen 28, de 10 años ya tienen 30. Pero Dios está con nosotros, esa es nuestra garantía. Él está con nosotros. Amén. Y algo maravilloso, amado, fíjese que dice, cuando haya sacado de Egipto al pueblo, qué sencillo, ¿eh? O sea, uno simplemente lo lee así, cuando haya sacado de Egipto al pueblo. ¿Tú sabes la implicación que eso tenía? Aquel pueblo llevaba 400 años de esclavitud en Egipto. 400 años, 10 generaciones de 40 años. Y Dios le dice tan sencillo, porque es que para Él todo es fácil. Le dice tan sencillo, ahora que vayas, vas a ir en mi nombre. Yo voy a estar contigo. Y cuando hayas sacado a mi pueblo de Egipto, así tan fácil, cuando hayas sacado a mi pueblo de Egipto, entonces ¿qué? Serviréis a Dios sobre este monte. Una sombra maravillosa que solamente en Cristo es que le podemos servir al Señor. Amén, amén. Solamente amén. en la realidad de arriba Amén. es donde se le puede servir al Señor. Abajo no se le puede servir al Señor. Solo arriba se le puede servir al Señor. Nuestra posición en Cristo. Amén. Éxodo 3, verso 15. En Cristo. Éxodo 3:15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Qué sencillo, porque ahora simplemente ya Moisés no iba en su nombre. Recuerda cuando vio al egipcio. En su fuerza, primero, en su nombre y en su fuerza. Amén, en su nombre y en su fuerza. ¿Recuerda cuando vio al egipcio? ¿En nombre de quién fue Moisés? De él mismo. Tomó por su fuerza venganza. Este asunto es mío, esto lo resuelvo él yo. iba a liberar a sus hermanos en su fuerza. ¿Ah? Pero ahora había uno que iba a liberar el pueblo. Él iba en nombre de él. Amado, en otras palabras, si queremos aprender del verdadero ministerio y el verdadero servicio, debemos saber que el verdadero ministerio y el verdadero servicio empieza con nuestra muerte. Amén. El verdadero servicio, el verdadero ministerio empieza con nuestra muerte. ¿Ok? Y mire qué oscurecido y qué mentes tan en tinieblas muchas veces hemos desarrollado nosotros, que cuando pensamos en ministerio o cuando pensamos en servicio, lo primero que pensamos es en nuestra propia gloria. ¿Ah? Y en que nuestro nombre se dé a conocer. ¿Ya? Sí. Y esas son siempre las oraciones. Señor, llévame a muchas naciones. Padre, yo quiero conocer todas las naciones. Que no se me quede ni una, Señor. Llévame a todas las naciones de Europa, llévame a todas las naciones de África, llévame a todas las naciones de América del Norte, del Sur, de Centroamérica, Padre. Que mi nombre sea conocido, bendito sea el Señor. Oye, no hemos entendido el verdadero ministerio. El verdadero ministerio es que a tu nombre no lo conozcan. ¿A quién le interesa tu nombre o mi nombre? ¿Qué de interesante tiene tu nombre o el mío? ¿A quién le interesa eso? ¿Ah? El nombre que tiene que ser conocido es Él. La persona que tiene que ser conocida es Él. Y esa es la esencia del verdadero ministerio. Tu nombre. Ahora vas en mi nombre. En mi nombre, en el yo soy. Tremendo. Y la representación que eso tiene, amor, es muy tremenda, porque la representación es que al Moisés, escúchame esto, al ir Moisés en el nombre del yo soy, quien estaba ahí parado no era Moisés. Así es.
era el yo soy. Amén. ¿Sabes qué le dijo a él? Mi presencia irá contigo. Por tanto, cuando Moisés llegó, el Señor llegó. Amén. Cuando Moisés habló, el Señor habló. Pero a veces hemos sido nosotros tan testarudos que nosotros aspiramos es a ir nosotros, a enviarnos nosotros, a hablar nosotros. ¿Ok? Y muchos podemos pensar, es que esta dinamita que yo cargo y que yo tengo es demasiado pesado, hermano. Eso a la hora que yo abra esa boca y suelte por ahí, agárrense. ¿Ah? Y por eso tú escuchas comúnmente esas expresiones, agárrese bien de la silla. Sí. Esto que le voy a decir le va a volar la cabeza. ¿Ah? La cabeza le va a ser abierta en dos ahora mismo. Esta mega super ultra revelación. Agárrese, mi hermano. Dígale que está a su lado. Cuán ilusos. Cuán ilusos somos. Que volar la cabeza ni que volar la cabeza. Más bien lávese la cabeza. Con buen champú para que se le quite eso. Juan capítulo 9, búsquese ahí, versículo 1. 9 del 1 al 5. Sí, ¿cómo estamos de tiempo? A ver, infórmenme, ¿cómo vamos? ¿Qué hora es? ¿Cuánto llevamos? 9:12. Podemos ir hasta las 9:30. Me recuerdan me recuerdan a las 9:30. A las 12. Juan Okay. 9 del 1 al 5. Juan 9, 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, del 1 al 5, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Día y noche. Sí, es maravilloso porque ahí vemos exactamente eso. Ahí vemos lo que es el día y vemos lo que es ¿qué? La noche. Y sabemos que día y noche en la perspectiva humana es una cosa, pero sabemos que día y noche en la perspectiva de Dios es otra. ¿Qué significa día y noche en la perspectiva de Dios? Tenemos que remitirnos necesariamente a Génesis capítulo 1, versículo 5. ¿Recuerda? Ya, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. En la perspectiva de Dios, ¿qué es el día? No son 24 horas, ni es cuando el sol está brillando. En la perspectiva de Dios, la palabra día representa luz, pero es la luz espiritual, no es la luz solar, porque en Génesis 1:5 el sol todavía no había sido hecho, ¿ok? Y la palabra noche traduce ¿qué? Tinieblas. En otras palabras, la palabra día representa, diga, arriba. La palabra noche representa abajo. A Dios nunca se le puede servir abajo. A Dios nunca se le puede servir en la noche. A Dios siempre se le sirve arriba, se le sirve en el día. Amén. Eso es lo que la Escritura está diciendo, en la luz. Por eso es que Él resplandece ¿en dónde? En nuestros corazones, para que la luz que alumbre nuestros corazones y el día, como el lucero de la mañana que brille y esclarezca ¿en dónde? En nuestros corazones, porque solo ahí es que al Señor se le puede servir. Entonces ves el origen del ministerio, ejemplo del apóstol Pablo, y ves en Gálatas 1, del verso 15 al verso 16, cómo Pablo declara que cuando al Señor le plació y le agradó que revelar a su Hijo ¿en dónde? Revelar la luz de Cristo, alumbrando, la luz de Cristo,
resplandeciendo. Y luego en Hechos 26, el pasaje que ya hemos leído muchas veces, que habla del aparecer de Cristo, ¿dónde? En nuestros corazones. Y dice, para esto he aparecido a ti, para ponerte por testigo y ministro. ¿De qué? De las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, lo que podemos ir ya concluyendo en esta noche, amado, es que todo servicio y todo ministerio, ¿dónde tiene su verdadero origen? En el ver a Cristo, en el ver al Señor. Si nosotros no hemos visto al Señor, entonces simplemente hacemos cosas, pero las cosas que hacemos carecen de esencia y de sustancia. Porque todo lo que nosotros debemos hacer, eso mismo debe de proceder de parte de Dios y como delante de Dios. Así es que todo servicio y ministerio al Señor empieza con verlo a Él. Escúcheme, amado, que esto es sumamente importante. Usted jamás debe estar preocupado por un ministerio. Ni jamás debe estar preocupado por un servicio al Señor. Usted debe estar ocupado por el ver al Señor. Porque del ver al Señor, del mirar al Señor cara a cara, es de donde procede todo ministerio y todo servicio. Amén, así es. Si lo queremos hacer al revés, entonces eso nos va a traer una cantidad de problemas y de complicaciones. Porque estaremos nosotros como el origen, como viéndonos a nosotros de ese mismos, servicio y no o el origen de ese ministerio. ¿Ok? Y vamos a caer en una posición donde muchos han caído. Vamos a leerla. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Segunda de Corintios 3. 2. Segunda de Corintios 2. Verso 17. Esto es una realidad que a la mayoría nos ha pasado en un momento determinado. 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ok. En 2 de Corintios 2:18, para que lo tenga ahí y lo anote, es un verso que ya también hemos estado trabajando. Y lo que nos habla es de el ver a cara descubierta, el ver a cara descubierta, el ver a cara sin velo, el poder verlo a Él. ¿Ok? Dígale que está a su lado, solo cuando lo vemos a Él, podemos ministrarlo a Él. Amén. Si nosotros no lo vemos a Él, vamos a ministrarnos a nosotros mismos. Así es. ¿Ok? Vamos a ministrarlo a nosotros mismos. Por tanto, la clave está, diga, en el aparecer del Señor en nuestros corazones. Y ese aparecer del Señor en nuestros corazones no es otra cosa. Diga, la revelación. La revelación del Hijo amado en nuestros corazones. Recuerde esto siempre, esa revelación del Hijo amado en nuestros corazones es lo que trae la verdadera transformación para nuestra alma a la imagen de aquel que la creó. ¿Ok? Amén, así es. Por tanto, el verlo a Él, diga, el verlo a Él, produce una rendición total de nuestra alma ante Él. El verlo a Él produce una rendición total de nuestra alma ante Él. Quiere decir que la evidencia, porque también tiene evidencia el caso contrario, la evidencia de no estar viéndolo a Él es que siempre nosotros vamos a ser el origen y la fuente de todo lo que hacemos. Amén. ¿Ve la diferencia? Esa es la diferencia. Cuando no lo estamos viendo a Él, ¿quién es el origen y quién es la fuente de todo lo que hacemos? Nosotros mismos. Gloria a Dios. Pero cuando lo estamos viendo a Él, Él es el origen y la fuente
de todo todo. que cuanto nosotros hacemos. Amén. Vaya por favor a Hechos capítulo 9, versículo 6. Y vamos a terminar con Apocalipsis 1 del 10 al 17. Hechos 9. Hechos 9, verso 6. Y preparamos Apocalipsis 1 del 10 al 17. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué es lo que se nos está narrando aquí en Hechos 9, 6? El aparecer de Cristo, ¿a quién? Al apóstol Pablo. En este caso, siendo todavía Saulo de Tarso. ¿Y cuál es el resultado? Simple, sencillo, facilito. ¿Cuál es el resultado que se da en ese aparecer? Señor, ¿qué quieres ¿qué? yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? En otras palabras, ¿qué es lo que estamos viendo? Rendición. Una rendición total a la voluntad del Señor. Amén. Por tanto, cuando lo vemos a Él, ¿cuál es el fruto que empieza a manifestarse? Un alma que empieza a ser transformada y empieza a manifestar una ¿qué? Una rendición total al señorío de Cristo. Amén. Mientras que cuando no lo vemos a Él, lo que se empieza a manifestar es la evidencia que tú y yo empezamos a ser el centro y la fuente de todas las cosas. Ahora escuche esto, ya vamos a cerrar esta primera parte. El ver al Señor es algo que tiene que ser continuo en nuestros corazones. Amén. Y no podemos caer en el error y en este engaño. Hemos tenido cierta experiencia con ver al Señor. Y entonces empezar a creer que esas pequeñas experiencias que hemos tenido, que para nosotros han sido las más grandes, las más extraordinarias, las más maravillosas, ya con eso, de verlo a Él ya es suficiente. Y empezamos a vivir de esas experiencias pasadas y no de la realidad continua de Cristo en nuestras vidas y nuestros corazones. El aparecer del Señor debe ser continuo y constante en nuestros corazones. Diario. Terminamos con Apocalipsis 1, por favor, del 10 al 17. Vaya ahí conmigo. Apocalipsis 1 del 10 al 17. 1, del 10 al 17, dice así. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en este libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Hasta dónde? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Volvamos otra vez al verso 10. Observemos, esta ahora es la experiencia de Juan, ¿ok? Yo estaba en el Espíritu. ¿Esta es la experiencia de quién? De Juan. De Juan. Juan empieza diciendo, yo estaba, ¿en qué? En el Espíritu. En el Espíritu. ¿Dónde estaba Moisés cuando vio lo que vio? En el monte de Dios. Ahora Moisés está ¿dónde? Juan está ¿dónde? En el Espíritu. Está arriba. En el día del Señor. Está en el día. En el
el día del No Señor. está abajo, ¿ok? Está en el día ¿de qué? Del Señor. ¿Cuántos saben que ya el día del Señor no es 24 horas? No es un día físico, no es un día del calendario. Es la experiencia de la realidad y comunión de Cristo en el corazón del hombre. Amén. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa voz que está oyendo ahora es la voz del Señor. Verso 10. Que decía, yo soy ¿qué? El alfa, El la omega, alfa y la omega. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardi, Filadelfia y ¿qué? la Odisea. Mire, hermano, póngase usted a meditar en esto. ¿Cómo sería lo que Juan vio? ¿Cómo sería la impresión de lo que Juan vio? ¿Cómo sería que lo que Juan vio en el Espíritu quedó tan grafado, impartido en su corazón, que de aquí salieron 7 cartas? ¿Cuántas? 7. Pero es que Juan no tenía escrito eso para decir, aquí está escrito, lo voy a copiar. Después que él tuvo la visión, fue que Juan ¿qué? Escribió, y no se sabe si pasaron algunos días de eso. Y escribió 7 cartas. ¿Cómo no se le olvidó nada de las 7 cartas? ¿Cómo no se le olvidó ningún mensaje para las 7 cartas? ¿Sí estamos viendo eso? O sea, cuando algo Dios lo marca a través del ver de Él en tu corazón y en mi corazón, eso es imborrable, eso queda para siempre. Para siempre en nuestro corazón. Y me volví para ver qué. La voz. Eso es interesante, porque él escuchó qué. La voz. ¿Escuchó qué? Pero ahora no solamente se quedó con escuchar la voz, sino que ahora dice, ahora yo me volví para qué. Ver. Para ver la voz. ¿La qué? La voz. ¿Cómo tú ves una voz? ¿Cómo tú ves una persona si ahora esa persona está en el Espíritu? Porque Juan está teniendo una grande ¿qué? Visión. Como Pablo tuvo una ¿qué? Grande visión. Como Moisés tuvo una ¿qué? Grande visión. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Verso 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo ¿A quién vio? Vio al Señor. Vio al Señor. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno. Algo parecido a lo que vio Moisés. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Escuche esto, amado. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Sabe qué debemos preguntarnos a estas alturas? ¿Hemos visto nosotros esa luz en nuestros corazones? ¿Esa luz ha resplandecido en algún momento en nuestros corazones? ¿A esa intensidad esa luz ha resplandecido en nosotros? ¿Realmente hemos visto al Señor de la manera como el Señor quiere que lo veamos? ¿Cuántos tienen una expectativa real de ver al Señor más intensamente? Amén. O algunos a estas alturas, porque han escuchado 10 o 20 o 30 enseñanzas que se habla del ver de Dios, dicen, pero ya es demasiado. El pastor está hablando demasiado del ver del Señor.
Hijos, si esa es la razón por la cual tu alma fue creada. Amén. Y la mía también. Tu alma vino a esta tierra para una sola cosa, para verlo a Él como luz en tu corazón. Si tú te llegas a morir físicamente sin experimentar eso, tu vida pasó como nada en la faz de la tierra. Así es. Se fue como agua entre las manos. Pastor, pero yo tuve tremendo negocio, tremenda casa, tremendos carros y tremendas chicas. Tuve todo. No tuviste nada. Tu vida fue un completo fracaso. Porque la única razón por la cual tu alma fue creada fue para ver al Señor. Amén. Y entonces cualquier ministerio o servicio que puedas hacer tiene su origen y su procedencia en el ver al Señor como de parte de Dios y delante de Dios. Entonces mira la conclusión en el 17, cuando le vi. Cuando ¿Cómo? le vi, caí. Mira, ¿cuál fue? Ya vamos a terminar. Pero ¿cuál fue la reacción que tuvo Juan cuando le vio? ¿Cuál fue la reacción? Fue una rendición total. Caí como muerto. Hemos tenido nosotros Como esa nuestra alma cuando lo rendición ve, al Señor. se rinde a Él. Hemos tenido nosotros esa rendición al Señor. Hemos rendido nuestro corazón a un punto donde literalmente ya nos consideramos total y completamente muertos en Cristo. Y que solo Cristo vive en nosotros. Amado, todo lo que nosotros podemos hacer, el único sentido que tiene es si estamos viendo al Señor. Amén. Si estamos, ¿qué? Viendo al Señor. Viéndolo a Él. En todo lo que usted haga, a lo que usted se dedique, a lo que mañana a las 6 de la mañana usted tenga que despertarse, bañarse y salir a trabajar. Esa labor que usted va a hacer tiene sentido si usted lo está viendo a Él. Amén, amén. Con la gente que usted va a tratar y las palabras que usted le va a decir a esa gente, tiene sentido si usted le está viendo a Él. Así es. Lo que Álvaro va a tocar ahora ahí en ese piano, tiene sentido si en su corazón está viendo al Señor. Si no es cualquier otro que se pone ahí a tocar con los dedos y hundir unas teclas y sale un sonido bonito, dígale al que está por favor a su lado que a Dios no le interesa. Que a Dios no le interesa. En lo más mínimo, pero en lo más mínimo, a Dios le interesa que Álvaro mueva los dedos y toque el piano. Porque en algún momento de nuestra historia a nosotros nos enseñaron que a Dios le gustaba el sonido que sale del órgano. En algún momento de nuestra historia nos enseñaron eso a nosotros. Y por eso el complique que tienen los músicos cuando están ensayando. Que no está mal que ensayen y ensayen bien. Pero a veces se han desvirtuado tanto de la verdadera adoración al Señor, que creen que Dios está pendiente a que... ¿Usted recuerda un programa que se llama Y que caiga en la nota? Ellos ponen a Dios como el juez que caiga en la nota. A ver, vamos a ver, Oscar entró. Oye, Oscar entró mal, hermano. Hombre, Gabriel, estoy triste. ¿Por qué? Oscar entró mal. No. Y Miriana iba a entrar y se desajustó, tenía que ser rey, entró. No. Qué desastre, no me gusta esa alabanza. Y entonces cuando todo entra en la nota y cuando todo cae perfecto
y el platillo allá, Ferna le da ¡clan! Y cae en la nota que Dios dice, wow, extraordinario, vaya, qué adoración tan grande. Amado, a Dios no le interesa en lo más mínimo que el otro le esté dando palos a esa batería, que el otro esté hundiendo los chuzos allá en él. A Dios lo único que le interesa es que tú puedas ver a su Hijo. Amén, así es. Y tú sabes cuál es la verdadera adoración y alabanza al Señor. La expresión del incremento de su Hijo en tu corazón. Amén. Yo me llamo, déjaselo para la gente, para que se diviertan. Pero Dios no está en el cuento de yo me llamo, quién es que canta bonito. Y no, Dios no está en eso. Esto se trata es de ver al Señor. Amén. Así. ¿De qué? De ver al Señor. Pastor, entonces está mal que cantemos. No, no está mal que cantemos. Siempre y cuando tu cantar también sea una expresión de la realidad de Cristo en tu corazón. Porque Amén. si no es eso, no tiene ningún sentido que lo hagamos. Gloria a Dios. Sí. Todo, absolutamente todo en nosotros tiene que ser como de parte de Dios y delante de Dios. Amén, amados. Amén, amén.